el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de que Galilea nunca se ha levantado profeta. Dice el 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le pido el favor a Ellen que ore por el mensaje de hoy. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos para escuchar tu palabra. Te pedimos una bendición muy especial por el mensajero, que tú seas utilizándolo como un vaso frágil para que él sea dejado en tus manos y tú seas guiándole a él en cada palabra que va a decir. Pero también que abran nuestros corazones, nuestras mentes para entender el mensaje y poderlo poner por obra. Gracias, Señor, porque estamos ante tu presencia, reconociendo que eres Señor de nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Como les dije, entonces vamos a concentrarnos en los primeros versículos, o el versículo 31 y 32 del capítulo 8, que es lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es interesante darnos cuenta que durante el capítulo anterior 7 y los primeros versículos del capítulo 8, Jesús ha venido hablando, ha venido recordando que Él es el agua de vida, que Él es el pan de vida, que Él es el camino de la vida. Y es interesante darnos cuenta de que ahora en el versículo 31 del capítulo 8, Jesús dirige su atención principalmente a quienes le habían creído a su palabra. Es interesante darnos cuenta de que no estaba hablando con gente que no conocía su mensaje. Él había hecho énfasis en que el que beba de esa agua, el que coma de ese pan, no tendrá hambre, no tendrá sed jamás, que Él es el camino de la vida. Había una invitación a lo cual los gentiles que habían creído en Él dirige su mensaje ahora a este tipo de personas, a los que han creído en Él. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos desconocer también estas palabras que siempre hemos repetido, que es oír, entender, decidir creer y obedecer a la manera de Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí desconocemos de qué se trata cada una de estas palabras, ¿cierto? Pues en el caso de Jesús estaba pasando lo mismo. La gente sabía a qué se estaba refiriendo. Cuando Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él tenía muy preciso si ese mensaje iba a ser entendido, iba a ser grabado en la mente de cada uno de los que le escuchaban. Bien,
Hoy trataremos de explicar 3 fundamentos o 3 principios que debemos tener como personas que han creído en Dios, que han creído en Jesús, han creído en su palabra y ahora quieren permanecer en esa comunión con Dios, ¿cierto? Permanecer creyéndole a Dios, permanecer confiando en lo que Él dice, ¿sí? Conducirse por una vida o por un mandato que Él ha dejado, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar dirigiendo nuestro mensaje o el mensaje que Dios ha traído hoy. Quiero que sepa una cosa, ese mensaje no es, bueno, yo decía, este mensaje no es para la congregación, este mensaje es para mí, porque realmente yo necesito hacer esas 3 cosas, las cuales Dios nos ha traído. Ahora, si ese mensaje de hoy, como para mí, le toca en algo, si en algún momento se ve identificado con esto, amén por eso. Yo me sentí triste, yo me sentí avergonzado porque hay cosas que realmente no estoy practicando. Y si a usted, si es el caso suyo, amén por eso, porque eso nos toca y nos llama a tomar una decisión. Bien, el primer principio es tomar la decisión de hacer de la palabra de Dios la norma para la vida. Cuando comenzamos en el proceso de cimientos firmes, lo primero era usted oye, usted toma una decisión, o usted entiende y usted toma la decisión de creer, ¿cierto? ¿De creer qué? Sobre el amor de Dios, sobre los planes de Dios para la vida, ¿sí? Sobre las consecuencias de estar separado de Dios, ¿sí? Usted tomó la decisión de escuchar, luego usted se supone que entendió el mensaje y ahora ha tomado la decisión de creerle a Dios. Pues lo mismo es ahora. Ahora toma la decisión de ¿qué? De poner en práctica lo que Dios dice, pero para poner en práctica, para conocer esa verdad, es necesario tomar la decisión de creer y estudiar la palabra de Dios. Vean, no es suficiente. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado ya tal vez hasta por el segundo nivel de cimientos firmes, ¿sí? Pero no es suficiente quedarnos con cimientos firmes, no es suficiente venir cada 8 días al templo, es necesario ir a la fuente de vida que es la palabra de Dios. Usted no puede conformarse solamente con lo que ha oído, usted tiene que investigar lo que Dios tiene para decir. La palabra de Dios es nuestra fuente de vida, ese debe ser nuestro anhelo diario, de conocer cuáles son los planes que Dios tiene. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En el Salmo 119, 9 y 10, vamos a buscarlo un momentico para que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado y no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ustedes creen que nosotros como padres o nosotros como hijos de Dios, será que si no investigamos, será que si no nos interesamos, si no ponemos todo nuestro esfuerzo en conocer la palabra de Dios, ¿ustedes creen que podamos ser luz y sal, como decíamos esta mañana? ¿Ustedes creen que podemos tener muy buenas relaciones y tener la capacidad de educar bien a nuestros hijos si no conocemos lo que Dios tiene para nosotros? Yo creo que cimientos firmes es muy bueno. Yo creo que es lo mejor porque nos damos cuenta de nuestra condición. Pero no es suficiente con quedarnos ahí. Es necesario tomar la decisión de hacer de la palabra de Dios nuestro anhelo diario y volcar todos nuestros esfuerzos en conocer nuestra palabra, en conocer la palabra de Dios. No es fácil tener en cuenta que Dios está haciendo un trabajo en nuestra vida.
Dios está trabajando con nosotros, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de conocer los planes que Él tiene para nuestra vida. Yo creo que es importante tener en cuenta, yo les decía ahora, este mensaje es para mí, porque muchas veces pasa que yo no abro la Biblia, ¿sí? Es necesario, de pronto sea el caso de algunos de ustedes, ¿cierto? Si no vamos a la fuente de vida, si no vamos a la fuente de comunión, si no vamos a la razón, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues es muy difícil avanzar en una vida que le ha creído a Dios. Segundo principio o segundo fundamento que debemos tener en cuenta es necesario hacer un compromiso serio con la obra o en la obra de Dios. Comprometerse y hacer lo que Dios dice, caminar hacia ese proceso, caminar con toda la intención de obedecerle a Dios, ¿sí? Es interesante darnos cuenta que hombres como Moisés, como Noé, como Pablo, después de haber recibido las instrucciones, usted recibe las instrucciones cada día. ¿Qué hicieron? Empezaron a ejecutar cada uno de los planes que Dios había invitado a hacer. Es interesante darnos cuenta también que con solo oír, entender, con solo memorizar, con solo ir a la palabra no es suficiente. Un hijo de Dios o un obrero de Dios hace y ejecuta el trabajo que Dios le pide que debe hacer. Yo creo que Dios está esperando de cada uno de nosotros que nos pongamos realmente la camiseta y que realmente comencemos a trabajar, que cada uno de nosotros realmente se comprometa a hacer el trabajo que le corresponde. Pero hay una cosa bien interesante. Ese compromiso no nace o no aparece porque otro me motiva, porque otro me invita, porque otro me llama a hacer las cosas. Ese compromiso nace de un corazón que está lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho por él, ¿sí? Un corazón que realmente desea que todo lo que ha aprendido, que esa forma de vida diferente, que ese estilo de vida que se supone que lleva ahora, otras personas también lo tengan. En una iglesia como estas, la verdad es que se necesita mucho obrero, ¿sí? El mundo necesita mucha gente que se comprometa realmente y que se comprometa realmente, no por darle o por llenar estadísticas, no, un compromiso serio con Dios y que lo hace por gratitud y que lo hace por obediencia, ¿sí? Todos nuestros esfuerzos, mire, yo creo que, y siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué si hay tanto cristiano, por qué no todo el mundo es cristiano? ¿O por qué la mayoría debieran de ser cristianos? Porque hay gente tal vez como yo, que no ha hecho el trabajo que le corresponde, ¿sí? Nosotros ahora conocemos de que ya tenemos la vida eterna, que no vamos a perder la salvación, y muchas veces nosotros nos conformamos, nos quedamos quietos, nos sentimos cómodos, pero no pensamos en que hay otro que necesita conocer este mensaje, ¿sí? Fanny me decía hace días, yo estoy trabajando sola. ¿Y cuántos de aquí? Yo creo que no sé, yo creo que diría más de 30 personas han escuchado el mismo mensaje, pero ¿cuántos están comprometidos en hacer el trabajo? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos empezado a dar ese fruto que Dios pide de nosotros? Muy pocos. Y hoy la invitación es para que nosotros nos motivemos y que nazca en nuestro corazón una gratitud, y no espere que se lo diga el pastor, no espere que lo llamen a hacer un trabajo, ¿sí? Y si estamos hablando de hablar de la palabra de Dios, pero si vemos en los trabajos que hay que hacer en una de estas iglesias, en esta iglesia, realmente se necesita mucha gente que realmente se comprometa. Yo la verdad, y hablo de mí, yo quiero servirle a Dios. Yo realmente, es mi motivación. Yo quiero hacer, y no porque me den aplausos, y no tampoco porque me aprueben lo que yo haga. No, yo quiero hacerlo porque realmente estoy lleno de gratitud por Dios, porque realmente me duelen los que no conocen la palabra de Dios. Como les decía ahora, esta motivación o este compromiso de hacer las cosas y comprometido con la obra de Dios no nace
porque otro me motive o otro me llame. Si realmente queremos servir, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. ¿Sí? Tercer principio o fundamento que debe tener un hijo de Dios, y esto encierra los dos puntos anteriores. Yo les decía, hay que tomar la decisión de leer la palabra, de conocer el mensaje, hay que hacer un compromiso serio, pero quiere que les diga una cosa: si usted lo hace en sus propias fuerzas, perdemos el ánimo. Necesitamos tomar decisiones dependiendo de lo que Dios me dice. Necesito comprometerme con la obra de Dios, pero dependiendo de lo que Dios dice. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy sencillo: bienaventurado el que reconoce su incapacidad de hacer las cosas a su manera. Bienaventurado el que primero, antes de hacer las cosas o de controlar las cosas, busca la dirección de Dios. No es fácil, y yo se lo digo por experiencia, mire, no es fácil ir a enseñar cimientos firmes solamente con la cartilla que tenemos. Usted necesita depender de Dios, usted necesita tener una comunión con Dios, usted necesita ir a la palabra de Dios para poder hacer el trabajo. O sea que necesita la dependencia de Dios, así sea cualquier decisión que tome, así sea para hacer o para relacionarse con otra persona. Qué bueno que todos tuviéramos en cuenta siempre a Dios y no fundáramos nuestra confianza en lo que podemos hacer, en lo que tenemos en nuestra mente, en lo que conocemos. Es muy difícil hacerlo. Una de las cosas interesantes es que estos hombres de la Biblia ejecutaron el trabajo. Bueno, le creyeron a Dios primero, comenzaron, ejecutaron su trabajo, ¿sí? Pero tenían una dependencia de Dios y por eso llegaron a su meta. Siempre dependiendo de Dios. Siempre voy a dar el siguiente paso, y bueno, ¿cómo es que haré el siguiente paso? ¿En dónde será que tengo que ir a trabajar? ¿En dónde será que tengo que desarrollar lo que Dios me llame a hacer? Una de las cosas interesantes para darnos cuenta y que yo quiero que tengamos en cuenta siempre, yo creo que esto nunca se nos va a olvidar, es que cada uno de nosotros dependemos de lo que Dios enseñe. Si usted es hijo de Dios, usted depende de lo que Dios diga, usted depende de lo que Dios enseñe. Cimiento firme es oír, entender, creer, y siempre es todo a la manera de Dios. Todo a la manera de Dios. Espero que este mensaje, así cortico, le haya quedado en su mente. Son tres cosas interesantes. Usted debe tomar la decisión de hacer de la palabra de Dios su fuente para la vida. Usted debe tener hambre por la palabra de Dios. Usted no puede vivir o no puede seguir pensando en que ahora, porque es hijo de Dios, su estilo de vida va a cambiar. Usted necesita ir a la fuente de vida y conocer lo que Jesús tiene para darle. Usted necesita saber cuáles son los planes de Dios para su vida, para poder entonces comprometerme y hacer y ejecutar el trabajo que Dios le pide. Pero una cosa, yo creo que el tercer punto es el más importante de todos. Usted necesita depender de Dios, y no solamente para leer la palabra, no solamente para comprometerse con la obra de Dios. Usted necesita depender de Dios y sentir que es incapaz de administrar sus bienes, de administrar su dinero, de educar bien a sus hijos. Usted necesita depender de Dios para cualquier relación que tenga, para en el estudio, en el trabajo, en su hogar, como vecino, para cualquier decisión. Usted necesita depender de Dios. Nosotros ahora somos hijos de Dios y nos relajamos, ¿cierto? Ya soy salvo, entonces yo voy por la vida, ya como no pierdo la salvación, entonces voy relajado, ¿cierto? Así nos pasa a veces. Pero Jesús no está pidiendo eso. Jesús está diciendo a los gentiles que habían creído en Él, dicen: conoceréis la verdad. Deben permanecer en mi palabra
¿Para qué? Para ser verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De una actitud que traíamos, ¿sí? Cuando conocimos a Dios traíamos formas de vida y cosas y actuaciones que hacemos, estilos y hábitos, ¿sí? Entonces Jesús está llamando que realmente es necesario hacer de la palabra de Dios nuestra fuente de vida y tomar realmente la antorcha y decir voy a seguir adelante, así como lo dijo Pablo. Pablo es un hombre que conocía y que sabía muchas cosas de la ley. Ustedes ya saben cómo era Pablo, ¿sí? Y él no se puso a pensar en todo lo que era atrás, sino que ¿qué dijo? Voy a proseguir a la meta, voy a depender de Jesús y voy a comenzar a hacer el trabajo que me corresponde. Entonces espero que le haya quedado claro, así como me quedó a mí. Y le pido entonces a Priscila, vamos a entonar un himno muy bonito para terminar. 146. ¿Quién es el otro cantante? Porque yo no. 146. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado, Señor. Queremos, oh Dios, decirte que queremos ser tus obreros, Señor, pero no lo queremos hacer a nuestra manera, sino como tú dices. Queremos, oh Dios, decidir leer, conocer, aprender y llenar nuestro corazón de tu palabra, Padre Santo. Queremos, oh Dios, comprometernos con tu obra y queremos, oh Dios, realmente que tú nos ilumines y nos muestre que debemos ser tus obreros y nos en el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.